Mi sector, el del posicionamiento en buscadores y más concretamente en relacionado con la analítica, es muy común una frase de un físico de Thomson Kelvin que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Aquí normalmente lo que hacemos es decir lo que no se mide no se puede mejorar. Es muy común y es muy probable que lo hayas escuchado con anterioridad y es una frase muy cierta. En este vídeo, además de enseñaros herramientas para controlar en qué invertís vuestro tiempo, lo que os quiero explicar es por qué tenemos que hacerlo, ¿vale? La importancia de esto. Ya sea para control de uno mismo o porque tengáis que dar un reporte a terceros, ¿vale? Llevar este control nos va a ayudar a mejorar nuestra productividad siempre. Incluso en muchos casos, y sobre todo en la situación del último año, creo que incluso a reducir lo que es la ansiedad generada por ese pensamiento que nos viene a veces a la mente de que no estamos siendo productivos o de que hemos echado un montón de horas y no hemos hecho absolutamente nada, ¿vale? Finalizar tareas es gratificante, nos genera una sensación buena a nivel mental, ¿vale? Y el caso contrario, el pensar que no hemos finalizado el trabajo que teníamos que hacer en una jornada, un determinado periodo de tiempo, pues eso también es negativo, ¿no? Por otro lado. Llevando un control de tiempo, ¿vale? Lo que podemos conocer al final es, por ejemplo, cuántas interrupciones acabamos teniendo y los motivos de estas interrupciones, ¿vale? Que al final, pues, conocer esto nos permite saber a lo largo de una semana, o una jornada, una semana, un mes, un año, lo que sea, cuánto tiempo estamos perdiendo por una determinada acción, tarea, interrupción o lo que sea, y los motivos de esa interrupción, y nos puede ayudar a saber dónde tenemos que poner el foco para tomar medidas y poner una solución, ¿vale? Si hay una determinada interrupción que se produce con mucha frecuencia, pues al final tendremos que incidir en esa interrupción, ¿vale? Podemos conocer también qué acciones nos están absorbiendo al final mayor cantidad de tiempo, ¿vale? Y al final, si hacemos una medición muy pormenorizada, pues podemos saber, por pequeña que sea la tarea que estamos haciendo, ¿vale? Si al final lo medimos todo, podemos llegar a saber eso, el acumulado de una determinada tarea o un grupo de tareas o lo que sea. Pues por ejemplo, contestar a un pequeño WhatsApp de un cliente, pues probablemente nos lleve muy poquito tiempo, 1 minuto, 2 minutos, algo así. Pero eso al final es un tiempo que hay que contabilizar, ¿vale? Y veréis por qué. Al final, en lo que es el acumulado mensual, es donde cobra importancia estas pequeñas tareas que no les damos la importancia que se merecen y realmente sí que la tienen. Entonces, al final, medir estas tareas es súper importante para ver dónde se producen acumulaciones, ¿vale? O qué clientes, qué proyectos, qué compañeros, qué personas, lo que sea, ¿vale? Qué acciones, al final, son las que, por pequeñas que sean, en el acumulado tiene un impacto muy negativo en nuestra productividad, ¿vale? ¿Por qué viene todo esto? Pues en 2020, el año pasado, pues al comienzo de lo que es el confinamiento, a mí la productividad se me fue totalmente al traste, ¿vale? Y tenía la sensación de que, pues eso, no tenía ningún control sobre el tiempo que estaba invirtiendo en las tareas. Se me daba la sensación de que las jornadas se me estiraban hasta el infinito, ¿vale? Con el peque en casa, interrumpiendo, que es normal, saliendo en reuniones como en la NBC y cosas así. Entonces, eso al final pues va desgastando, aparte de que nos corte en los momentos que sean muy productivos, pues va desgastando y entonces pues eso, tenga un descontrol total, ¿no? de lo que es la productividad. Entonces empecé a hacer un control de tiempo mucho más exhaustivo, mucho más detallado, y para ver un poco, pues eso, dónde estaba invirtiendo el tiempo, ver si realmente estaba dedicando el tiempo que tenía que dedicar a los proyectos y a los clientes y demás, o por contra no, ¿vale? O estaba invirtiendo el tiempo en distracciones o en cosas que no te correspondían, o como tenía la mensajería abierta por ayudar y demás, pues se me iban disparando las cosas y al final, pues eso, te distraías de una cosa, no lograbas concentrarte y una tarea que hasta ese momento la tenías que hacer a lo mejor en 1 hora, 2 horas, 3 horas, se alargaba una barbaridad, ¿vale? Entonces, por este motivo empecé a controlarlo absolutamente todo. Y cuando iniciaba una determinada tarea, solamente estaba focalizado en esa tarea, ¿vale?
Pues eso, además de esta situación que teníamos con la pandemia, pues ahí hoy en casa y demás, pues estaban todas las noticias del COVID, la situación terrible que se veía de empresas, de comercios, de salud, de personas, de allegados, de todo, ¿no? Entonces eso al final pues también produce un desgaste muy importante, ¿no? Entonces, pues lo primero era un poco, pues salud mental, medir esto y ver eso, cómo estaba siendo mis jornadas, porque no tenía ni puñetera idea, porque no lo medía. Entonces, si no lo medía, no lo podía mejorar de ninguna manera. Y el primer paso era medirlo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues eso, empecé a medirlo absolutamente todo, ¿vale? Para ver, pues, eso, qué proyectos me llevaban más tiempo o me requerían de mayor atención por parte de los clientes. Tareas administrativas, alguna acción comercial que puedo hacer como consultor freelance, consultas de colegas de profesión, micro reuniones por pequeñas que sean, ¿vale? Entonces, al final, y tratar proyectos internos como si fueran clientes, ¿vale? Porque al final hay que hacerlo así, ¿vale? Es un proyecto más y es una inversión de tiempo más que hacemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, aquí todo eso lo iba contabilizando y empecé a descartar pues cosas como, oye, me voy a hacer un café, he parado el reloj, me voy a beber un vaso de agua, he parado el reloj, me voy al baño, he parado el reloj, me distrae mi peque y tengo que salir, paro el reloj, ¿vale? Entonces al final solamente contabilizo tiempo productivo, ¿vale? Que es lo importante. Además de eso, ¿vale? De hacer esa medición, pues lo que te permite hacer este tipo de trabajo es saber si un cliente A, por ejemplo, está absorbiendo mucho más tiempo del que a priori le tendríamos que estar dedicando y pues eso está repercutiendo al final en otras cosas. Porque al final el tiempo que le dediques de más a un determinado proyecto, o lo que sea, o un cliente, o una acción, una persona, un compañero, lo que sea absolutamente, da igual. Esto al final repercute en el tiempo que tienes disponible a la jornada y tienes que... Si se produce esto de forma continua, pues tienes que poner medidas porque no puede ser, no son esa situación, ¿no? Al final pues tiene que haber un equilibrio y tú tienes una asignación y tu día tiene unas horas y no puedes hacer más, ¿no? Entonces esto es importante medirlo, sobre todo si se produce de forma reiterada, pues para tomar las medidas, hablar con ese cliente, explicarle la situación y tomar las medidas que correspondan, porque al final es eso, ¿a qué le quitamos el tiempo? Si se lo quitamos a otro cliente, se lo quitamos a horas de sueño, se lo quitamos a familia, a amigos. Entonces esto es lo que no puede pasar. Y para eso el primer paso es medir. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción de por qué debéis monitorizar vuestro tiempo y registrarlo y demás, os voy a enseñar dos herramientas que podéis utilizar, ¿vale? Por un lado, tendríamos esta aplicación de Sheets. Esta es la que me monté cuando empecé a monitorizar este tipo de acciones, ¿vale? A llevar el control del tiempo, de productividad y demás. Y tenemos Clockify, ¿vale? Ahora os enseñaré Clockify cómo funciona, para que lo veáis ahí, pero vamos a centrarnos primero en Sheets, ¿vale? Como veis aquí, pues es muy sencilla la herramienta, no tiene mucha historia. Lo que tengo aquí es una lista de clientes o tipos de tarea en los que pues, yo detallo aquí lo típico que suelo hacer a lo largo de un mes. Tenemos un botón de inicio y un botón de parada. Tenemos una asignación de horas por proyecto, ¿vale? Pues esto correspondería al cliente 1, esto al cliente 2, esto a un proyecto interno X, cliente 3, etcétera, ¿vale? Aquí, en función de los días que sean laborables dentro de un mes y las horas disponibles por día que hayamos definido, pues nos va a calcular el número de horas. Pues esto cambia, ¿vale? En principio, aquí en disponibles vamos a tener un total de 113 horas, ¿vale? Y aquí en asignadas el sumatorio de todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, aquí, en función de cuál sea vuestra jornada, cuánto tiempo dediquéis a vuestra jornada diaria, 7, 8 horas, lo que sea, tendréis que hacer un ajuste, porque si vuestra jornada, por ejemplo, es de 8, las 8 horas de productividad no van a ser. Os tomaréis un descanso para almorzar, tendréis X paradas a lo largo del día, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí, si no vais a contabilizar las paradas, ni el almuerzo, por ejemplo,
pues y vuestra jornada es de 8, pues podéis poner 7 horas, ¿vale? O 7 y media. Eso ya al gusto, a vuestro criterio, ¿vale? Aquí esto sí que lo tenemos que poner manualmente, ¿vale? Si hoy estoy a día 3, empieza mi jornada, pues bueno, y el día 1 fue lunes, estoy a miércoles 3, pues aquí llevaría 3 días trabajados, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa que me parece súper interesante, o más que súper interesante, súper útil, por lo menos para mí, es este dato del déficit, ¿vale? Este es un reductor de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, para saber realmente cómo de bien o cómo de mal voy a lo largo del mes, ¿vale? Si pues me he tenido que ir al médico por lo que sea y hay un tiempo que no he podido dedicar, aquí me va a decir que debo 2 horas de productividad y tendré que sacarlas de donde haga falta, ¿vale? Pero siempre en relación al tiempo que tengo que dedicar al conjunto de proyectos, ¿vale? Entonces esto para mí es súper útil para saber cómo de bien o cómo de mal voy un mes, ¿vale? Luego aquí abajo pues tendremos una barrita de progreso que irá avanzando a medida que vayamos haciendo horas. Aquí tendríamos el dato de porcentaje del total de horas que tendría que haber invertido, óptimo, y cuál es el que llevo conseguido, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona. Yo aquí le doy a Start, selecciono el proyecto interno, le doy a Start, me sale aquí la tostadita, termino de trabajar en el proyecto, hago todo lo que sea, pues, que corresponda a ese trabajo, o me interrumpen por teléfono, si estoy en el periodo de tiempo en el que tengo que dedicar 100% mi atención a este proyecto, hasta una asesoría, por ejemplo, o algo así, pues no debería estar con el teléfono encendido, ¿vale? De partida. Pero puedo tener otro tipo de interrupciones, ¿no? Llamar al timbre, lo que sea. Entonces, aquí pararíamos, ¿vale? Y nos va a salir una ventanita, aparte de nuevo la tostada, para indicarnos que finalizamos, pues Lean Building de marzo. ¿Vale? Y pongo aquí, pues, timbre, por ejemplo, ¿vale? Si quiero ponerlo. Normalmente no pongo el motivo de la interrupción, no lo pongo. Simplemente contabilizo el tiempo en que estoy invirtiendo ese tiempo, ¿vale? Entonces aquí pues voy teniendo una serie de filas, de ítems, ¿vale? Con el cliente en el que estoy trabajando, el proyecto, el mes, la hora de inicio, hora de parada, tiempo calculado y la observación que haya puesto. Y luego tengo aquí el sumatorio de todo el trabajo que voy haciendo para cada uno de los proyectos, ¿vale? O tareas, ¿vale? Si es comercial, si es una tarea administrativa, hacer el IVA, que es un rollazo, preparar las facturas, facturar a clientes, lo que sea, ¿vale? Entonces yo lo voy teniendo aquí y me va a salir el total y aparte el promedio, que también es muy útil esta métrica, ¿vale? Porque pues puedo pasarme un mes, como puede haber sucedido aquí, en marzo, oye, pues he hecho aquí 10 horas para este cliente, ¿vale? Pero en febrero hice 5. Pues bueno, me da igual, ¿vale? Porque a lo mejor si lo tengo yo definido que para este cliente tengo que designar 6 horas al mes, por la tarifa que tenga, por el tipo de servicio, por lo que sea, pues sé que estoy en el cómputo de horas que tengo que dedicarle a este proyecto. Y siempre y cuando pues eso no afecte a otros proyectos, como decía al principio de la introducción, ¿vale? Pues esto es la herramienta que me monté para hacerme mi propia gestión de tiempo. El por qué hacerlo por sí, ya os digo, es puramente por un tema de aprendizaje, de aprender nuevas cosas a hacer con Sitch, nuevas funciones, nuevas herramientas, etcétera, ¿vale? En Project Hackers os dejaré abajo el enlace. Tengo explicado paso a paso cómo hacerlo, con el script, el de inicio, de parada, la tostada, todo, ¿vale? Lo tenéis ahí definido, por si queréis montarlo, algo así, y después sacaros las gráficas que queráis, contabilizar el número de interrupciones para ver si un mes habéis hecho el trabajo, por ejemplo, del cliente 1 5 veces, y en febrero, pues oye, habéis dedicado al cliente muchas más sesiones o rangos de tiempo, ¿no? Entonces, pues eso significa que habéis tenido más interrupciones, habéis iniciado y parado más veces, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas aquí no están, ¿no? Pero bueno, se pueden, las tengo medidas para mis propias gráficas y puedo sacar indicadores, ¿no? Y por otro lado está Clockify, que es 100% gratuita, la versión free. Os puede valer perfectamente para hacer este control de tiempo. Lo único, pues que si luego queréis sacar KPIs específicos que os interese medir, pues a lo mejor esa versión gratuita no os vale, ¿no? Tiene una versión más avanzada para
para control de equipos y para que pues pueda haber un supervisor que, pues por ejemplo, un director de departamento o un responsable de departamento y que monitorice el tiempo que han ido marcando o registrando aquí todos los empleados. Se puede hacer, ¿vale? Y bueno, esto es la vista del dashboard, ¿vale? Para ver pues dónde se ha invertido. Esto sería this week, pero podemos poner aquí, por ejemplo, this year, ¿vale? Para ver en qué se ha invertido todo el tiempo, ¿vale? Nos sale aquí el cálculo. Tenemos una vista de calendario, donde también podemos ver cuándo se ha hecho, vamos a ver, por ejemplo, esta semana, ahí, en esta, creo que hay cosas, ahí, ¿vale? Cuando se han hecho tareas. Esta sería la principal, que es donde tenemos todo el registro, como la que tengo yo en data, ¿vale? Con todas las filas y demás, pues esta sería un equivalente, donde tenemos ahí el registro de todas las líneas. Y luego está chulo esto, por ejemplo, de tags. Podemos definir aquí todas los tipos de tarea que solamos hacer habitualmente en cada mes, ¿vale? Podemos dar de alta aquí los clientes y podemos definir proyectos. Un cliente, pues por ejemplo, para Miguel Pau tengo definidos dos proyectos, un proyecto interno MP y miguelpau.es, ¿vale? Por ejemplo. Y luego, lo que también está chulo, aparte de que tengamos aquí esta sección dentro de Clockify para iniciar y parar los tiempos, es que tenemos una extensión, con lo cual yo no tengo por qué estar metido dentro de Clockify. Puedo venirme a la extensión, pongo aquí Lean Building, ¿vale? Para el proyecto, pues yo que sé, para Miguel Pau, y le meto aquí, que tengo aquí Lean Building, ya lo tengo aquí, tendría que ser algo más concreto, ¿no? En la descripción. Y ya está, le doy a OK. Bueno, marcamos si es facturable o no es facturable este trabajo. Le doy a OK y esto ya empezaría a contar, ¿vale? Cuando he terminado, pum, le doy a Stop y listo, ¿vale? Y así es como podríamos ir controlando todo el tiempo. Ya os digo, súper fácil, os puede valer perfectamente si solamente necesitáis hacer este tipo de registros, si no queréis ir mucho más allá. Si queréis cacharrear, aprender y demás, pues ya os venís a algo como lo de Sheets, ¿vale? Y ya está. En principio, esto es máquina en marcha. Estas son las dos opciones. Hay muchos más time trackers, ¿vale? Hay muchas más herramientas para gestionar el proyecto. Yo os quería enseñar pues una de terceros, que además es en este caso pues es gratuita, y una versión con Sheets totalmente personalizable y bueno, ampliable hasta donde se os ocurra, ¿vale? Como siempre, espero que os haya resultado de interés este vídeo, que lo pongáis en práctica, os va a ayudar mucho, os lo aseguro. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.